una tenía números, o sea, únicos, así que asumí que no había. Bueno, yo les dejé también, fíjense, igual es para que investiguen, no pasa nada si no lo pudieron encontrar. Yo les dejé también en lo que es el campus, entran a introducción al análisis de datos, van a los materiales y exámenes y en todo lo que es el unificado, abajo de todo, tienen el diseño del registro de la EPH, ¿sí? Si ustedes entran ahí, voy a eliminar esto porque ya lo compartí en otro lado. Esto está de más. Bueno, si ustedes entran acá, les va a acceder a este sitio y acá van a tener algunas descripción, una descripción general del dataset con el que estamos trabajando, ¿sí? Profe, perdón, no sé si está compartiendo. No se ve nada. Ah, perdón. Perdón, no estoy compartiendo. Arranco de nuevo. Bueno, acá estoy. Ahora sí. Bueno, si venimos acá a lo que es el campus, ustedes uno de los links que tienen es al diseño del registro de la EPH. La idea es que empiecen a investigar a lo largo de las clases cómo funciona este diseño del registro. Que es un diseño del registro relativamente complejo. La encuesta permanente de hogares es una encuesta importante que se usa para medir pobreza, que se usa para medir desocupación, no es una pavada, por lo que obviamente que tiene un registro que está bien estructurado y esa es una de las razones por las que les propongo que usen esta encuesta, aparte de que porque yo la conozco bastante bien, ¿sí? Si ustedes entran tanto cuando vean lo que es la base, cuáles son las primeras variables, como incluso también en la descripción de las variables que hay en el diseño del registro, las primeras variables son las de identificación. Estas tres para las personas, CODUSU, que es un código único que distingue viviendas, ¿sí? Pero el CODUSU llega hasta la vivienda. Ahora, dentro de la vivienda puede haber distintos hogares y distintas personas. Las personas son componentes y bueno, el hogar está definido con un número. Entonces, con estos tres valores en la base de personas, con estas tres variables, mejor dicho, ustedes van a poder identificar e indexar cualquiera de las bases, ¿sí? Mientras que en lo que es la base hogares, solo necesitan estas dos variables, porque habrán visto los que la descargaron que hay solo dos bases, ¿sí? Ustedes van a descargar el TXT, cuando lo abran van a tener esto, y son dos, perdón, ustedes descargan un zip, ¿sí? Acá que se llama TXT. EPH-usu-trim-2024-TXT. Cuando hacen el unzip, tienen estas dos bases. Una es de hogares, por lo que incluye solo los hogares, por eso verán acá que el tamaño es menor, ¿sí? Tiene 4166 kilobytes. Mientras que la base individual tiene todas las personas que forman parte de la encuesta, ¿bien? Pero bueno, la idea era, como dice Cristian, era excesivamente sencillo en esta primera semana y las próximas semanas va a ser un poco más complicado, pero no mucho más complicado si ustedes van semana a semana siguiendo todo lo que vamos haciendo, como les vengo insistiendo y les voy a seguir insistiendo en todas las clases, van a llegar muy bien a lo que son los dos parciales. Después les quería hacer dos comentarios, en primer lugar, porque hubo gente que me escribió preocupada por la velocidad a la que fuimos la clase pasada. Quédense tranquilos y tranquilas, que a partir de esta clase la idea es ir un poco más despacio. Si en algún momento ustedes consideran que estoy yendo muy rápido con todo lo que es la información, me frenan y paramos. Si hay preguntas, si no hay ningún problema con eso, incluso me pueden escribir también sin problema. Eh, sí, Valentín. Profe, perdón, yo tengo una consulta que no me pude unir a la primera clase Sí, y no sé si, o sea, los parciales son trabajos prácticos o cómo es el bueno, sistema. eso era lo No me acuerdo. segundo. Justo iba a ir para ese lado, me olvidé, está buena la pregunta que me hiciste, porque eso era lo segundo que les quería comentar. El día de hoy subí actualizado al campus. Si ustedes entran al campus, actualicé dos cosas. La clase 3 la actualicé la PPT Data Cleaning, eso no es importante para ustedes porque, bueno, la vamos a ver hoy, todavía ustedes no la vieron, no es que hay información nueva,
Pero en lo que es funcionamiento de la materia, actualicé lo que es el PDF del funcionamiento de la materia. ¿Bien? ¿Por qué actualicé? Porque el 10 de octubre es feriado. No hay clases el 10 de octubre. ¿Bien? Entonces lo que hice fue reorganizar un poco el cronograma. El parcial va a ser teórico, el primero, 100% teórico, cero práctico, no va a haber código, nada, todo teoría, probablemente de múltiple choice, y el segundo parcial va a ser un trabajo práctico. ¿Bien? Bien, perfecto. Perfecto. ¿Esto dónde está subido, profe? ¿En qué parte del campus? Ustedes entran acá al campus. Todos los materiales están en la pestaña de unificados. En ninguna división tienen materiales porque la idea es que sea la misma. Son los mismos materiales para las 4 divisiones, ¿sí? Son 4 divisiones, los 4 divisiones comparten lo mismo. Todo está acá subido. Si ustedes entran a funcionamiento de la materia, acá tienen el PDF. Sé que algunos docentes le agregan CSS acá y lo ponen lindo. Yo la verdad todavía no me puse a investigar cómo agregarle CSS al campus. Creo que tampoco es tan importante, para serles honesto, por lo que tampoco lo investigué tanto. Pero bueno, acá están todas las carpetas, quizá un poco más desprolija que en otras materias que está todo más lindo, pero está todo el material, el 100% de lo que vamos a ver durante el cuatrimestre ya está subido a la pestaña de materiales unificados, ¿sí? Ahí está, perfecto, gracias. Profe, bárbaro. Otra consulta. En el trabajo práctico que sería el segundo parcial, ahí sí no, ¿va a ser código? Ahí ustedes van a tener que utilizar código, sí, pero el parcial no va a ser sobre código. Eso también está acá en la parte de funcionamiento. A mí lo que me va a interesar es que ustedes presenten un análisis de los datos, ¿sí? O sea, a mí me va a interesar el resultado. Sí, la asistencia márquensela ustedes mismos, por favor, les pido, porque la verdad que yo en otras materias, primer año, primer cuatrimestre, tomo lista, me tomo el espacio. En esta no, primero porque son muchos y tenemos poco tiempo, y segundo porque confío en que ya estando más avanzados en la carrera, creo que tienen otra responsabilidad, ¿sí? Así que les pido por favor que se marquen el presente en el campus. Y bueno, le estaba comentando, el segundo parcial va a ser un trabajo práctico. Yo no les voy a pedir código. A lo sumo les puedo llegar a pedir algo vinculado a lo que es el modelado de datos, ¿sí? A esto que vamos a ver acá. Pero después de todo lo demás, no les voy a pedir nada. Ustedes lo que van a tener que hacer es presentar un informe final, un Word, un HTML, un PDF, lo que a ustedes les guste, donde ustedes me den una explicación de qué está sucediendo con las variables que mide la EPH, ¿sí? O sea, a mí lo que me importa es que ustedes hagan un análisis de los datos. ¿Qué código usan para eso? ¿Qué tecnología usan? Si usan código limpio, si usan código sucio. Yo supongo que ustedes ya tienen otras materias para ver esas cuestiones, ¿sí? Que son las de programación, que tienen 4 materias que son el centro de la carrera. A mí en el trabajo práctico final me va a importar sobre todo si ustedes logran meterse y sacarle el jugo a lo que es el análisis de datos en sí. ¿Bien? Perfecto, profe. Creo que contesté la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, dando vueltas antes de arrancar la clase. No, no, creería que no. Gracias, profe. Todo claro. Bueno, vamos arrancando con lo que sería la clase de hoy. Entonces, nosotros vimos la clase pasada conceptos introductorios de informática y la clase anterior vimos conceptos introductorios más desde el punto de vista de lo conceptual del análisis de datos. Hoy vamos a arrancar con lo que sería el proceso del análisis de datos en sí, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la definición de la primera clase de qué era el análisis de datos había una definición de Wikipedia que decía que era algo así como el proceso que comenzaba por la limpieza de los datos, ¿sí? ¿Por qué hay que limpiar los datos? A ver, nosotros, o por ahí ustedes no tienen por qué tener experiencia en el trabajo con datos. Pero en cuanto comiencen a tenerla, se van a dar cuenta que si bien hay mucha información, gran parte de la información que hay, de los datos que hay, son datos sucios. Que no es que nosotros llegamos, calculamos una media y listo, y se acabó la historia. Si fuera todo tan sencillo, no existiría esta disciplina, por decirlo de alguna manera. Sino que nos vamos a encontrar con datos que contienen información de todo tipo. Contienen información. Y no solo contienen información de todo tipo, sino que desde el punto de vista
de la informática, de lo que fue ingresado, puede haber problemas, puede haber errores, y hay distintas formas en las que podemos clasificar esos problemas que podemos tener cuando accedemos por primera vez a un conjunto de datos que debemos procesar. Bien. A ver, descargas acá. Creo que está acá. No. Bueno, la idea en la clase de hoy es, partiendo de esta metáfora o de esta cuestión de la limpieza de los datos, que está vinculada también a lo que es la metáfora de la minería de datos, porque ¿cómo funciona la minería? ¿En qué consiste? La minería consiste en que llegan a un lugar, a veces una montaña, a veces un pozo 10 kilómetros abajo, por ahí 10 kilómetros es mucho, pero puede llegar a ser, pero bueno, bastantes metros por debajo del suelo, y hay que separar aquellos materiales que no nos sirven de los que sí, de los que son útiles. No sé, puede ser desde piedras preciosas hasta minerales que son necesarios para el procesamiento o para el funcionamiento de ciertos sectores de la industria, como por ejemplo el carbón, que quizá no es algo caro el carbón, pero es útil. Bueno, antes se utilizaba mucho en las fábricas, hoy quizás ya no se utiliza tanto, porque no es tan común que se utilice, por lo menos no en aquellas que tienen cierta tecnología, pero hay una gama de cuestiones o de materiales que se obtienen mediante la minería. ¿Qué es lo primero que hace la minería? Limpiar, ¿bien? No es que todo sirve, que uno llega, está en la montaña y todo lo que hay en la montaña es todo útil y se vende todo, ¿sí? Si no, no sería valioso. Si todo lo que hay en una montaña no hubiera que trabajarlo, no hubiera que procesarlo antes de ser vendido, cualquiera de nosotros podría acceder con mucha facilidad. Bueno, y con los datos pasa lo mismo, ¿sí? No es que los datos llegan y ya están preparados y el analista se pone a calcular algunas métricas y listo, qué lindo, presenta un informe. No, es bastante más compleja la cuestión, ¿sí? Hoy vamos a ver algunas de las cuestiones, quizás más superficialmente, que hacen que esto sea tan complejo. Acá agregué el link, ¿sí? No sé si está en los comentarios, creo que ustedes no tienen acceso a los comentarios de la clase anterior, por lo que lo voy a subir nuevamente, pero ya tienen el link del colado de la clase en la PPT, se los paso igualmente. ¿Sí? Para que lo tengan, está acá en los comentarios del Meet. Bueno, entonces, ¿por qué entonces la limpieza de datos? Bueno, nosotros partimos de que hay 5 etapas que podemos definir a grandes rasgos. Puede haber distintas definiciones de las etapas, yo hoy les doy esta. Porque me interesa puntualizar en este tercer momento. Nosotros, como yo ya les había comentado, hay 2 etapas que son las primeras: la recolección de los datos y el almacenamiento. En general, el analista o el informático no está en la etapa de recolección de los datos, ¿sí? Si son datos que estamos trabajando de la utilización de una web, van a ser los mismos usuarios los que van a ingresar los datos que a nosotros nos van a interesar. Algunos ingresarán cualquier cosa, otros ingresarán datos útiles, ¿sí? Pero va a estar programado ya para que a través de un formulario se ingresen los datos. Si no, también otras fuentes podrían ser, no sé, de encuestas, va a haber encuestadores, pero el único caso en el cual sería común que el analista se meta en la recolección de los datos sería un web scraping, que creo que se los comenté en la clase pasada, ¿no? Donde uno entra a una página, se mete en el DOM, como ustedes ya vieron en el tercer cuatrimestre, y a través del DOM, utilizando librerías de Python, hay varias en Python, puede descargar la información que le interesa para analizar lo que se pretende analizar. Hay una segunda etapa que es el almacenamiento, que yo también supongo que ustedes el almacenamiento ya lo trabajaron, porque está muy vinculado a todo lo que es el laburo de bases de datos, ¿sí? Ustedes tienen materias específicas de base de datos donde van a ver esta cuestión. Pero hay un tercer momento donde ya el analista empieza a trabajar con todo, ¿sí? Que acá es donde entra el analista de los datos, que es la limpieza y el preprocesamiento de los datos, ¿sí? Acá arranca el laburo full del analista. Y este paso es un paso que no está bien saltearse, que no se debe saltear, ¿sí?
que es por donde hay que arrancar para que el análisis que nosotros hagamos sea valioso. ¿Bien? Luego vendrán otros dos pasos que vamos a ver más en la a posteriori, en las próximas clases, que son el análisis de los datos y la visualización y o modelado de los mismos. ¿Bien? Bueno, ¿por qué es necesaria la limpieza de los datos? Acá bajándole un poco más a lo que es el mundo del analista. Nosotros vamos a tener conjuntos de datos. Ustedes, si entran a la web, yo la vez pasada creo que les había entrado Kaggle, les había mostrado Kaggle, eh, van a tener un montón de datasets para descargar. Por ejemplo, acá hay uno lo usé para un ejemplo que vamos a ver hoy en clase. Supongamos que nosotros estamos analizando lo que son las propiedades en venta o en alquiler de la República Argentina, ¿sí? De hecho, esto no es solo de República Argentina, incluye Uruguay, Brasil y algo de Estados Unidos también, ¿bien? Este es un dataset que se encuentra subido a la web, ¿bien? A esta web que yo ya les había mostrado. En base a este dataset, que contiene muchísimas columnas, fíjense, tiene más de 1 millón de casos este dataset, nosotros podríamos hacer un análisis de qué sucede con la venta de propiedades. Por ejemplo, si nos interesara o invertir en la cuestión y buscar alguna oportunidad, o nos estamos mudando, o trabajamos para una empresa, no somos nosotros los que queremos invertir, trabajamos por una empresa que lo hace, con este dataset podríamos, por ejemplo, generar un modelo que nos permita captar oportunidades en la zona que nos interesa a nosotros, ¿sí? Pero si descargan el dataset, ustedes van a ver que el dataset este pesa más de 1 GB, se van a dar cuenta que hay mucha información o muchas variables que están sucias por distintos motivos. ¿Cuáles pueden ser esos motivos? Bien, bueno, uno es que haya valores nulos. Es muy común que en las variables en las que nosotros estamos trabajando haya valores nulos. Por algo, cuando trabajamos con SQL, tenemos una constraint, si no recuerdo yo, el concepto correcto era constraint, si no recuerdo mal, que nos permite definir si una variable puede aceptar o puede rechazar valores nulos, y vamos a tener muchas variables que acepten valores nulos. Imagínense que si tenemos que analizar ese dataset que va a tener valores nulos, y bueno, va a ser uno de los problemas que vamos a tener. Otro caso es la posibilidad de que existan valores duplicados. ¿Por qué son un problema los valores duplicados? Incluso trabajando con bases de datos nos puede suceder. Porque nos van a llevar a sobrerepresentar ciertos valores sobre otros. No sé, supongan que el ID está bien programado y suponemos que el ID no se puede replicar, pero si alguien creó una ID artificial, ¿sí? Y con una ID artificial me refiero a una ID, una primary key, que no está vinculada necesariamente a lo que es el campo en el que estamos trabajando, ¿bien? Creó una ID que es un número, no sé, se genera un número secuencial. Pero vino alguien y con 2 ID distintos cargó 2 veces la misma información en la página web que estoy administrando. Bueno, vamos a tener valores duplicados. Y esos valores van a estar sobre representados. Y esto es un ejemplo que sucede con un programador. Imagínense si estamos trabajando con data entry o con, o sea, todo el tiempo en cualquier dataset puede suceder esto. Y un tercer problema son los elementos atípicos o inconsistentes, ¿sí? Que estos son los 3 tipos de problemas más comunes con los que vamos a tener que lidiar a la hora de hacer la limpieza de datos. La limpieza de datos muchas veces parece que es una cuestión menor, pero a veces se lleva la mayor parte del tiempo de trabajo de un analista de datos, ¿sí? Porque como les decía, es necesario separar la información que es valiosa de la que no. Así como en la minería es necesario separar el mineral que se vende de todo lo demás, ¿sí? Nadie va a andar vendiendo tierra, o no, o sí, pero digamos no le va a sacar tanta plata. Y probablemente no se la vendas a nadie. Ahora, si en la mina se consigue oro, y bueno, hay que separar el oro de todo lo demás, o la plata, o el mineral que sea, lo que vale, digamos. Bueno, con los datos es lo mismo. Tenemos que separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene. ¿Bien? Para que nuestro análisis sea útil, sea correcto y genere algún beneficio. Bien, bueno, vamos a ir caso por caso, viendo qué característica tiene
¿O qué sucede con cada uno de estos problemas? El primero y el más sencillo son los valores duplicados. Son problemáticos porque van a generar una sobrerepresentación de registros, ¿sí? Que puede conducir a estimaciones cerradas. Por ejemplo, supónganse que yo ahora me ponga a hacer una encuesta en este curso, le subo un form porque quiero saber cuáles son las características de los estudiantes, y uno de ustedes, no sé, vive en Quilmes y me contesta varias veces, porque yo no programé para que Google les avise cuando llenaron el form, entonces como tiene la duda responde varias veces. Y bueno, yo voy a tener que detectar ese caso y limpiarlo y dejarlo una sola vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no voy a pensar que hay una sobrerepresentación de estudiantes que vienen en Quilmes de la Universidad Tecnológica Nacional en la región de la Avellaneda. Yo voy a suponer que no es así, digamos, que va a haber una mayoría o una gran parte que son de la ciudad, que son del municipio, después habrá otros de capital, otros que serán de los municipios de alrededor, pero la mayoría voy a suponer que serán de la ciudad de Avellaneda o zona sur de la capital federal, ¿sí? Bueno, eso me podría llevar a sacar conclusiones equivocadas, por ejemplo, en el caso de que un alumno responda varias veces el dataset, que sería otro ejemplo común de lo que puede suceder. Ahora, la solución de esta es sencilla. Tengo que detectar los casos y eliminarlos, ¿sí? Si tengo varias veces la misma información, tengo que dejar una sola de todas esas veces. Esto lo puedo hacer mediante drop duplicates, ¿sí? Utilizando pandas y un poco de sentido común. Yo acá, por ejemplo, acá en el Colab, avísenme si lo pudieron abrir. ¿Alguien tuvo problemas para abrirlo? Lo más bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces fíjense, lo primero que hice fue arrancar por las dos librerías que vimos la semana pasada, que yo les dije que eran tan importantes. Pandas y NumPy. Bien. Después descargué otras dos librerías que también son muy útiles, que las vamos a ver en 2 semanas, si no me equivoco, que son Seaborn y PyPlot, que son para visualización de datos. Y por último, con SciPy descargué Stats, que son distintas métricas, ¿sí? Que vamos a ver hoy a lo largo de la clase, que son funciones más vinculadas a lo que es la estadística. Entonces, yo acá tengo un dataset que lo hice así, de ejemplo, medio de juguete, ¿sí? Lo hice para esta clase, donde fíjense, primero yo tengo el ID repetido, que esto podría suceder si no tengo algo programado. Bueno, si trabajo con SQL no, pero en otros tipos de base de datos yo sencillamente puedo tener una columna en alguna que se llame ID y que no haya ningún tipo de control. O si estamos trabajando con CSV. ¿Sí? No es tan común, puede suceder, ya es un ejemplo más bruto. Pero también fíjense que tengo nombres y tengo localidades. Entonces, fíjense, tengo Ana de Avellaneda, Juan de Lanús y Juan de Remedios de Escalada, que tienen el ID repetido. Acá, Remedio de Escalada, entiendo que pertenece al partido de Lanús. Entonces, podría sacar la conclusión de que son la misma persona. ¿Sí? Y de que tengo un registro duplicado. Y después tengo otro caso, que es María de Bursaco, que está 2 veces también. Ahora, acá yo les suelo decir, todo esto, ¿qué se hace con todo esto? Es decisión del analista. Y tendrá que ser el analista el que se ponga a investigar qué está sucediendo con los casos. Porque desde el punto de vista del sentido común, yo podría pensar, y puede haber tranquilamente 2 personas que se llamen María viviendo en Bursaco. ¿Sí? María es un nombre recontra común, Bursaco tendrá muchos habitantes, entonces esto puede suceder tranquilamente. Me llama la atención porque en un dataset con 7 casos tengo 2 María de Bursaco, es raro, pero bueno. Entonces, mucho de esto va a analizar qué dato es duplicado y qué dato no es duplicado, va a depender en gran parte de las posibilidades que tenga de contactar a las fuentes de los datos. Por ejemplo, acá podría averiguar, una posibilidad sería averiguar
si efectivamente Juan es la misma persona, si pudiera hacerlo, no sé, mediante la IP, si fuera una página web y estoy trabajando con datos que obtuve de una API o a nivel informático y tengo la IP, podría ver si fue la misma persona la que llenó el formulario, o si no, si es una encuesta, ir y preguntarle al encuestador, ¿sí? Si acá me cargaron por alguna razón 2 veces mal. Y en base a eso, a ir y consultar, a un poco de utilizar el sentido común también, si tengo esa posibilidad, lo resolveré según lo que me dicen. Y si no, bueno, será criterio del analista a ver qué sucede, ¿sí? Podríamos tener distintos criterios acá. Pero fíjense, si yo uso drop duplicates, así mágicamente no me va a resolver la cuestión, porque drop duplicates me va a comparar todos los registros. Y no hay ninguno de los 7 registros que tenga las 3 variables exactamente iguales. Juan tiene igual el nombre y el ID, pero la localidad es distinta. María tiene igual la localidad y el nombre, pero el ID es distinto. Entonces muchas veces en análisis de datos vamos a trabajar con estos casos que son medio grises, donde nosotros vamos a tener que tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo. A veces vamos a tener la oportunidad o la posibilidad de elaborar en profundidad caso por caso, dependiendo de los recursos que tengamos, y otras veces vamos a trabajar con Big Data. Vamos a tener 1.000.000 de casos y si te pasa esto, olvídate que se te va a recontrapasar. Pero bueno, 2 casos en 1.000.000 no van a tener tanta influencia. 2 casos entre 7, sí. Bien. Entonces muchas veces también estos criterios o estos análisis, el nivel de profundidad que podemos tener en analizar estas cuestiones y en la limpieza de los datos tendrá que ver con el presupuesto, con el tiempo, con la cantidad de recursos y con los objetivos que tengamos en el análisis de los datos, ¿bien? Pero bueno, este es un primer problema, ¿sí? Que son los datos duplicados. El más sencillo. Un poquito de sentido común y un poquito de informática. Fíjense, con drop duplicate podemos eliminarlos. Esto es el método informático. Para mí no es lo más importante es lo conceptual atrás. Pero si a drop duplicate le digo que elimine según ID, me va a eliminar el ID 2 que está repetido. Ahora, si le digo que elimine según 2 columnas, es decir, una clave compuesta, va a eliminar según nombre y localidad. No me va a eliminar a Juan de Lanús y Remedio de Escalada, sino que elimina a María de Bursaco, ¿sí? Entonces, para la limpieza de datos puedo tener distintos criterios, ¿sí? Incluso en el caso de los duplicados, que es el caso más sencillo. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió esta primera cuestión? Valores duplicados. Sí, Se sí, queda entendió. claro. Sí, sí. Bueno, pasemos al segundo caso, que son los valores perdidos. Este segundo caso es mucho más complejo que el anterior. Parece una pavada. Uno se asoma a la cuestión y parece que lo de los valores perdidos es una pavada. Pero dependiendo de la importancia de la variable que estoy analizando y que tiene valores perdidos, puede ser un problema menor o puede ser el principal de los males que yo tenga en un conjunto de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores perdidos pueden introducir un sesgo en las conclusiones que nosotros saquemos. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando una encuesta para este domingo. No sé si ya les di este ejemplo en la clase pasada. Y hay un candidato que tiene mayor propensión a responder que va a ser votado que el otro. O mejor dicho, hay un candidato cuyos votantes tienen mayor propensión a contestar que van a votar que otros. Que eso es algo muy común en las elecciones. No sé, a ver, por dar un ejemplo, en el 2015, votar a Macri era un voto eh, más difícil de captar que el voto a Scioli, ¿sí? Porque el voto a Macri era un voto más contra el otro candidato, no era un voto convencido a Macri en general, o en gran parte de sus votantes. No es que tenía una gran militancia. Y en cambio, el voto a Scioli era muy fácil de captar, ¿sí? Por darles un ejemplo de la realidad en el año 2015. Entonces, muchas encuestas, como había una no respuesta muy alta en lo que era Macri, hubo muchas encuestas que sacaban la conclusión que iba a ganar esa elección Scioli, ¿sí? Este es un ejemplo de encuestas electorales. Lo mismo nos puede pasar con ingresos, por ejemplo. Si nosotros partimos del supuesto de que las personas con mayores ingresos, por distintos motivos, sea por seguridad, sea porque piensan que si me contesta yo después puedo ir a denunciarlo a la FIP o vaya uno a saber por qué,
o porque tienen tanta guita que no saben cuánta guita tienen, la gente con mayores ingresos tiene una mayor propensión a no responder cuánto gana que las de bajos ingresos, ¿sí? Eso es otro dato de la realidad, ¿sí? Que les estoy comentando. Entonces, ¿qué va a suceder si yo hago una encuesta preguntando ingresos? Y omito el problema de la no respuesta. A ver si me fueron siguiendo el hilo. ¿Qué va a pasar cuando yo estime qué están sucediendo con los ingresos? Que va a quedar sesgado para abajo. Exactamente. Como los que tienen muchos ingresos no me van a contestar y los que tienen pocos ingresos sí, cuando yo calcule la media de ingresos o cuando yo calcule cualquier métrica, voy a tener la perspectiva de que los ingresos son menores a lo que realmente son. ¿Sí? Entonces, la no respuesta puede ser un problema fundamental. ¿Por qué? Porque me puede llevar a sacar conclusiones erróneas sobre el tema que es el que a mí me interesa analizar. O sea, es un problema para el analista de datos, le diría, de los más importantes que tiene. Entonces, este problema de los valores perdidos debe ser especialmente tomado en cuenta, enfocado y trabajado por el analista. Sí, Valentín. Profe, en ese caso la encuesta sirve si se hace muchas veces como para terminar de sacar una conclusión, si es que la gente no la responde. No. Porque vos, por más veces que lo hagas, vas a seguir teniendo el mismo sesgo. Porque tiene que ver con una cuestión de probabilidad de no respuesta. Vos vas a seguir teniendo una misma o aproximada proporción de personas que no te van a contestar con ingresos altos que con ingresos bajos. Claro, está bien. Por más que vos aumentes la cantidad de casos, el problema acá va a subsistir. Y por eso también es un problema que es tan complejo, ¿sí? Muchas veces este es un problema omitido cuando se labura con datos. Y tiene que ver con que gran parte de las veces nosotros no vamos a tener una gran cantidad de no respuestas o los datasets van a estar construidos para que la variable que a mí me interesa tenga una no respuesta baja, ¿sí? En general es así, no siempre es así. En general se supone que va a haber más cuidado en las variables que a nosotros nos interesen que en las otras. Ahora, si vos laburás con datos que vienen de la web que la gente contestó por sí misma, o incluso en encuestas como las que les acabo de decir, olvídate, vas a tener un problemón con la no respuesta. Incluso no fallan solo las recolecciones de datos o la información que ingresa a la gente por sí misma. Imagínense que los sensores muchas veces fallan también, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces la ubicación del celular les da en un lugar que no es. A mí a veces Google, yo vivo en Avellaneda, cerca de Lanús, y a veces me dice que estoy en Lanús, ¿sí? Porque quizás no es tan precisa la información que usted está utilizando, o no sé cuál es el error que tiene, o cuál es el motivo por el cual falla, pero a veces te da mal la ubicación, o sobre todo cuando entras al pronóstico del tiempo, que te queda guardada la ubicación de otro momento y te tira cualquier cosa, ¿sí? Los sensores también pueden fallar. O no fallar, pero tener algún ruido, ¿sí? Entonces, tanto las personas fallamos, como también falla lo que están programados y los algoritmos, como también fallan los sensores. Todo falla. Y cada falla nos va a llevar a tener probablemente un valor perdido o un valor de otro tipo que vamos a ver ahora. Entonces, acá en este caso valor perdido nos vamos a tener que poner a investigar qué sucede con la no respuesta, qué características tiene, ¿sí? Si es completamente aleatoria la no respuesta, es decir, si no hay asociación entre otras variables del fenómeno que yo pretendo estudiar y esa no respuesta, ahí no voy a tener ningún problema y va a ser un tema que me lo voy a poder sacar de encima así como si nada, ¿sí? ¿Qué ejemplo sería esto? No sé, estamos trabajando en un relevamiento y un data entry cargó mala información, cierta información. Si no hay un patrón, lo que haga el data entry no va a estar relacionado en general con lo que con lo que se preguntó en las encuestas, ¿sí? Sino que va a ser algo completamente aleatorio. Va a ser absolutamente azaroso cuáles van a ser las encuestas que ese data entry ingrese mal, ¿sí? En ese caso sería completamente aleatoria, ¿sí? Por dar un ejemplo de completamente aleatoria. O en el caso, por ejemplo, del censo, hay sistemas informáticos, obviamente, que procesan. No se procesa a mano 40 millones de encuestas. Hay sistemas informáticos que lo hacen.
Y a veces se tiene que cargar, se tiene que marcar con un lápiz que tenga cierto color, que tenga ciertas características, para que la máquina que hace el procesamiento lo haga bien. Si una persona utilizó otro lápiz, la no respuesta, que no la va a poder captar la máquina correctamente la respuesta, no va a estar asociada tampoco a las preguntas del censo, sino que va a estar asociado a que hubo un encuestador que usó mal un lápiz. Bien. Entonces, ahí también vamos a poder asumir que la no respuesta es absolutamente aleatoria. ¿En qué casos vamos a tener un problema y vamos a tener que trabajar en la misma? En el caso de que sea aleatoria o no aleatoria. Aleatoria significa que tiene relación con otras variables del dataset. Y no aleatoria significa que está completamente relacionada o consigo misma, como les daba antes los dos ejemplos, el del ingreso y el de las elecciones, o con otras variables, ¿sí? No sé. Si yo le pregunto ingresos, la persona que vive en municipios más peligrosos va a tender a preguntarme menos que la persona que vive en municipios menos peligrosos, ¿sí? Y probablemente haya una relación también en el ingreso entre las personas de municipios menos peligrosos con los más peligrosos. Bueno, ahí no es directamente la variable, como les decía antes, pero es lógico que va a haber gente que me va a contestar menos. Y que eso me va a introducir un sesgo nuevamente, como creo que fue Franco el que contestó antes, que ese sesgo me va a tirar la media de ingresos para abajo. ¿Bien? Entonces, nosotros cuando trabajemos con datasets, yo supongo que la mayoría de ustedes no tienen experiencia en esta cuestión, pero van a agarrar un dataset y se van a dar cuenta que las variables están todas sucias, que hay información sucia por todos lados. Y les va a llevar muchísimo trabajo, sobre todo si no conocen el campo, si no conocen el tema en el que están trabajando, les va a llevar muchísimo trabajo llegar a corregir esta cuestión. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, continúo entonces. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de corrección de valores perdidos. Tenemos tres variables, A, B y C. Tengo 5 registros acá nada más. Fíjense, me pongo a hacer la brutalidad de eliminar todos los valores. De 5 registros que tenía, ahora tengo 2. ¿Cómo se relaciona esto con la ley de los grandes números? ¿Qué decía la ley de los grandes números? ¿Se acuerdan? Que hicimos el ejercicio la clase pasada. Mientras más pruebas, más precisa la del resultado. Exactamente. Y acá estoy restringiendo la cantidad, o sea, estoy eliminando casos, entonces estoy haciendo que el resultado sea cada vez más impreciso. Por eso esto no es nada recomendable, ¿sí? Se puede hacer y a veces en ciencia de datos se hace, no les voy a decir que no, los informáticos que laburan en ciencia de datos lo hacen mucho. No está bien hacer esto, ¿sí? Porque me va a llevar a tener resultados más imprecisos. Otra cosa que se recomienda, o sea, a veces eliminar columnas con valores perdidos. Tampoco está bien, porque imagínense que si esas columnas son útiles, obviamente va a depender. Si son columnas que a mí no me importan, bueno, las elimino, listo. Ahora, si son columnas con valores útiles, bueno, es una brutalidad también. Bueno, informáticamente también podemos hacer esto, eliminar los casos donde son nulos, pero no vamos a haber no resolvimos el problema. No vamos a haber resuelto el problema que teníamos, que era el de la no respuesta que nos introduce un sesgo. ¿Cómo resolver esta cuestión? Bueno, no es tan sencillo, ¿sí? De hecho, nos va a llevar todo el cuatrimestre ver algunas cuestiones para resolver este problema. En primer lugar, es importante definir, bueno, acá dice que es una definición metodológica del investigador, ¿sí? O sea, no hay una ley, una fórmula mágica que nos dice hay que hacer esto. En análisis de datos eso no existe, ¿bien? Dependiendo de la tasa de no respuesta de la variable y las características, vamos a poder evaluar distintas soluciones. Una es imputar medias, ¿sí? Que no es la mejor, pero es la mejor de las peores,
por decirlo de alguna manera. O de las mejores, de las viables es la peor, ¿sí? Que con lo que vimos hasta ahora podría ser una solución sencilla. Fíjense, yo acá, este data frame que tenía las variables A, B y C, en la C tenía 2 no respuestas, calculó la media de esa no respuesta, 1 más 3, 4 más 4, 8 dividido 3, 2,6 periódico. ¿Bien? Y le imputó 2,6 periódico. De las posibles soluciones que hay, es muy sencilla, ¿sí? Muy sencilla, extremadamente sencilla. Y no es tan mala. No es la mejor tampoco, ¿sí? Pero bueno, para lo que vimos hasta acá, fíjense, en una línea ya está resuelto el problema. O es una posible solución al problema. ¿Qué efecto negativo me va a traer esto? Y básicamente que va a tender a centrar la distribución de la variable que estoy trabajando hacia el centro. Y probablemente va a perder riqueza la variable. En general, cuanto más variabilidad tiene una variable, valga la redundancia, más información me está aportando esa variable. Y obviamente, si yo le imputo la media, hay una reducción de la varianza de esa variable. Entonces estoy perdiendo información, ¿sí? Le estoy dando un valor que es un valor probable, porque obviamente la media es el valor más probable de todos, por lo que no estoy haciendo una barbaridad, es un valor probable el que estoy imputando, pero de los valores probables estoy imputando el peor valor, ¿sí? Pero bueno, es una primera aproximación a una solución al problema que tenemos, ¿bien? Después, a lo largo del cuatrimestre, vamos a ver otras dos cuestiones, lo que es imputación con modelado estadístico o métodos de Machine Learning. O incluso existe algo que es la ponderación y reponderación. ¿De qué trata la ponderación y reponderación? Supongamos que estoy haciendo una encuesta en Avellaneda, ¿sí? Avellaneda tiene 300.000 habitantes. Estoy haciendo una encuesta en Avellaneda y Lanús. Avellaneda tiene 300.000 habitantes, más o menos, creo. Si no, googleen. Y tengo 300 encuestas en Avellaneda. Yo voy a tener, si quiero que sean representativos estos 300 casos del total de la población de Avellaneda, voy a tener que darle una ponderación. ¿Cuál va a ser esa ponderación? 300.000 dividido 300. Así, por decirlo mal y pronto. Si hay métodos mucho más sofisticados, esta es una materia introductoria, no vamos a ver muestreo, no vamos a ver métodos más complejos de cálculo de ponderaciones. 300.000 dividido 300, cada caso va a valer por 1.000 personas. En cambio, en la NU nosotros tenemos también 300 encuestas, porque el presupuesto que nos dieron era para 300, pero tenemos 450.000 habitantes. Entonces, la ponderación en Lanús de cada caso va a ser de 1.500. No va a valer lo mismo la ponderación en Avellaneda y en Lanús, ¿sí? Porque en Lanús cada encuesta va a representar 1.500 personas. En Avellaneda va a representar 1.000. Ahora, a esto le sumo el problema de la no respuesta. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? ¿Se entiende el ejemplo este desde el punto de vista más estadístico? ¿De qué hace el ponderador? Sí, sí, se entiende. Bien. Ahora supongamos que yo en Avellaneda hay 100 personas que no responden. ¿Qué voy a hacer? A esas 100 personas les vamos a asignar el valor 0 en el ponderador. Y a las restantes 900, a los 900 respondentes, los vamos a reponderar. ¿Cómo los vamos a responder? Vamos a calcular un coeficiente de expansión que va a ser 1.000 dividido 900, perdón, 300 encuestas, 100 no responden. 200 no son, profe. 200, está bien, perdón, los estoy mareando y yo Me también me había estoy mareando con los perdido. números. Bueno, sería, ay, me mareé ahora. Sería 300 dividido 200, sería el factor de expansión, ¿sí? Entonces, vamos a hacer 300 dividido 200, es decir, encuestas totales
dividido por los respondentes por el ponderador. Entonces estamos reponderando a estos casos, que en esto me va a dar 1.5, a estos 300 encuestas, vamos a pasar a tener 200 que ya no van a valer 1000, van a valer 1500 como las de Lanús. ¿Bien? Porque hubo 100 que no nos respondieron. Entonces, los restantes 200 en esa variable tienen que ser representativos de los 100 que no me respondieron. ¿Sí? ¿Se entiende? Que la reponderación es una expansión de los ponderadores. Sí, sí, se entiende. Lo que no entendí es cuando 300 por 200 se entiende, porque son el total dividido los que te respondieron, y el ponderador, ¿cuál es el Es número? 1000. Ah, ok. O sea, vos antes con 300 encuestas tenías que representar 300.000. Ahora con 200 vas a tener que representar, también podría ser la misma cuenta. Los 300.000 que tenías antes, ahora los tenés que representar con 200. Entonces el ponderador de cada uno de Avellaneda para esa pregunta va a ser 1500. Que esto es algo que hace la EPH también. Bueno, teníamos el diseño de registro, se ve que lo cerré. Vamos de nuevo al diseño de registro. Si ustedes van a la EPH tienen distintos ponderadores. Acá abajo. El PONDI es para el ingreso individual. Sepan que hay gente que responde la EPH, pero no quiere decir cuánto gana. Entonces, esa gente tiene que ser representada por otros. Y lo que se hace es reponderar el ponderador original, que es el pondera, y generar el PONDI. ¿Sí? Bueno, el PONDI es para el ingreso de la ocupación principal y el PONDIH es para el ingreso del hogar, es decir, el ingreso de la familia. ¿Bien? Bueno, esto sería reponderación, ¿sí? En términos generales. ¿Se entendió la reponderación? Sí, sí, se entendió. ¿Y el resto? Sí, más o menos. Sí, sí. Hay que darle un par de vueltas, pero creo que sí. A mí me costó un poco, profe, ¿lo podría volver a explicar? Sí, obvio, no hay problema. Detengámonos si hace falta. ¿Qué es un ponderador? Partamos de la definición de qué es un ponderador. A ver si acá tengo. Bueno. Supónganse que nosotros estamos trabajando con una muestra. No estamos trabajando con todos los datos o con el conjunto de datos de la población de un determinado dominio. En este caso, mi dominio es la ciudad de Avellaneda y la ciudad de Lanús. Que una tiene 300.000 habitantes y la otra tiene 450.000 habitantes. Estoy tirando por tirar. Yo creo que más o menos son estos los números, pero no estoy seguro. Y en las dos tengo 300 encuestas. ¿Por qué? Porque muchas veces la cantidad de encuestas no va a depender tanto de la cantidad de personas que hay en el municipio, sino del presupuesto. ¿Sí? A un encuestador lo mandan un día, le pagan el día y en un día se sabe que puede hacer 300 encuestas. Va a estar un día en Avellaneda y un día en Lanús. Punto. Va a hacer 300 encuestas en cada una. Entonces el ponderador va a expresar cuántas personas del municipio representa cada una de esas encuestas. ¿Sí? Que como tengo 300 encuestas para 300.000 personas, en Avellaneda el ponderador va a ser 1000. ¿Bien? Y en Lanús, como tengo 300 encuestas, pero para 450.000 habitantes, el ponderador va a ser 1500. ¿Hasta acá se entiende, Tiago? ¿Cuál es la Sí, sí, lógica? vamos bien. Bueno, ahora le sumamos un problema a esta cuestión de los ponderadores. Que es que dentro de una variable que a mí me interesa, no sé, qué candidato van a votar, tengo 100 personas que me responden todo menos qué candidato van a votar. Y a mí qué candidato van a votar es la variable que más me interesa. Entonces no puedo decir, bueno, elimino los casos y listo. Porque incluso acá tengo un ponderador. Bueno, ¿qué puedo hacer? Expando este ponderador. Para que los 200 respondentes representen a los 100 que no me respondieron. Entonces, calculo un coeficiente y expando este ponderador de 1000 por el coeficiente o el cociente entre la cantidad total de respondentes y los que me respondieron a esa pregunta. Es complejo en un punto, tampoco tanto, pero es así, digamos. O sea,
Esto me va a dar 1.5. Entonces, el ponderador en Avellaneda ya para el candidato que votaron ya no va a ser 1000, sino que va a ser 1500. Profe, la ponderación por lo general se usa cuando vos tenés, por ejemplo, acá que está comparando Avellaneda con Lanús, y como tenés, o sea, distinta cantidad de gente que respondió y gente a la que vive y gente que se consultó, tenés que ponderar por eso cómo representa cada opinión, Sí, por la diferencia de todas esas variables. los ponderadores se utilizan mucho cuando se trabaja en estadística inferencial, ¿sí? Es decir, cuando yo en base a un recorte del universo quiero sacar conclusiones sobre todo el universo. Acá voy a tener un problema, que es que si el ponderador lo construyo así nomás, voy a estar reproduciendo el sesgo. No importa, no profundicemos tanto en esto, pero el ponderador, la reponderación, si está hecha así superficialmente, tampoco es una solución tan buena, ¿sí? Pero bueno, yo les quería plantear estas cuestiones, como para que las conozcan. Después lo de modelos de imputación probabilística los vamos a ver más hacia el final del cuatrimestre. ¿Bien? Aguárdenme un minutito, eh, corto un minutito y vengo, ¿sí? Bueno, ahí estoy de vuelta. Bueno, entonces, estábamos con lo de la ponderación. Lo demás lo vamos a seguir viendo. Son distintas formas de resolver el problema de la no respuesta. ¿Bien? Ahora, vamos a la conclusión sobre cómo lo resolveríamos. Bueno, es una decisión del investigador. Puede ser más sencillo o más complejo, ¿sí? Según la variable en la que tengo la no respuesta, según las características o los patrones y según los objetivos del análisis, ¿sí? Esto de no hay una respuesta automática es la respuesta automática, ¿sí? Es medio contradictorio. Pero en lo que es análisis de datos no hay respuestas automáticas para nada. Todo hay que sentarse y analizarlo, ¿sí? Y pensarlo e investigar el tema en el que estamos trabajando. Bueno, pasemos a un segundo problema que nosotros podemos tener, que este quizás es un poco más sencillo que el anterior, pero no por eso deja de ser importante, ¿sí? Que son los valores atípicos o inconsistentes. Que esta es una definición más conceptual. Después yo me tengo que sentar, ver los datos y aplicarla. ¿Qué es un valor atípico y qué es un valor inconsistente? Un valor atípico es un dato recolectado que está alejado del patrón general del conjunto. ¿Sí? Ahora les voy a dar algunos ejemplos, pero es un dato que está alejado, que es plausible, que es un dato que puede ser real, que es un dato que en ciertas condiciones incluso puede ser muy valioso. ¿Sí? Pero está alejado del resto, es un dato que es raro. Por eso se dice atípico, no es un dato común. No está cerca de la media ese dato, ¿sí? ¿Qué es un valor inconsistente? Es un dato que no posee coherencia con respecto al conjunto de observaciones. Y hay una fina línea entre lo que es un valor atípico y un valor inconsistente. Nosotros vamos a tener que definir conceptualmente cuando estemos trabajando en un dataset qué es un valor atípico y qué es un valor inconsistente. No es que nos va a venir la variable, la vamos a leer y automáticamente vamos a aplicar un algoritmo y listo. Se separaron valores
atípicos inconsistentes. No, es trabajo del analista observar qué sucede con estos casos. Bien, sí hay técnicas de detección que son más sencillas, ¿sí? Algunos son fácilmente detectables, otros menos fácilmente, pero técnicas de detección automatizadas hay muchas. El tema es a partir de que se los detecta, ¿qué hacemos con eso? Vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, valores inconsistentes. Yo acá mezclé, lo debería haber puesto más arriba esta. Vamos por acá primero mejor, ¿sí? Yo acá tengo un dataset que es el dataset de Properati, que creo que ya se los mostré, ¿no? Donde lo que hice fue filtrar, estoy haciendo un análisis de las viviendas en Avellaneda, ¿sí? Filtré lo que son las propiedades de Avellaneda y los localicé en el mapa. Yo acá tengo tanto valores extremos como inconsistentes. A ver si podemos aplicar la definición. Para ustedes, de los puntos que ven acá, ¿cuáles son inconsistentes y cuáles son extremos? Inconsistentes son los que están fuera de Avellaneda. Lanús, Comuna 7, todos esos. Perfecto. Bien. Bien, Y, Franco. Ah, y lo y los extremos otro, son los que están más lejos todavía de Avellaneda. No. no se me ocurre para este caso que puede ser. Bueno. Fíjense, yo tengo en Avellaneda, dentro de Avellaneda, que serían los datos plausibles, los datos que me son útiles, tengo una nube de datos por acá, una nube de datos por acá, y después tengo algunos datos, algunas propiedades que son más raras, que están cerca del río. Claro, como dice Axel ahí, estas propiedades cerca del río yo las podría tomar como valores extremos, porque están solas, lejos, ¿sí? Son perfectamente válidas, porque están dentro de Avellaneda, las estoy ubicando dentro de Avellaneda, pero es rara la ubicación que tienen, ¿sí? Con respecto a los demás. Fíjense, la gran mayoría, supongo que por acá estará la avenida Mitre, ¿o no? Sí, la avenida Mitre estará por acá, y la avenida Belgrano habrá gran cantidad de propiedades por acá estará la avenida Pavón, por algún lado. Sí, yo supongo que la mayoría son de zona sur, por eso utilizo ejemplos de Avellaneda. Eh, bueno, muchas materias las van a cursar a la sede, así que los que no son más o menos conocen. Pero todo lo que es Lanús es inconsistente ya, ¿sí? Porque no tiene coherencia en relación a lo que yo estoy analizando. Yo filtré por la variable que decía el municipio y me decía que estaban en Avellaneda. Pero al mismo tiempo, cuando utilicé latitud y longitud, me los ubica en Lanús. O son de Lanús o son de Avellaneda. No pueden ser de Lanús y Avellaneda, ¿sí? Es inconsistente eso. Bueno, entonces acá vemos un ejemplo de datos inconsistentes y de valores extremos. Los valores extremos se encuentran solitos, ahí lejos. Los valores inconsistentes están en un lugar que no tiene sentido. De hecho, si ustedes se fijan, creo que hay un punto acá. Ah, no, esto no es un punto, es la descripción, sí es la leyenda. Pero si tuviéramos un punto acá en el río, ese punto sería un valor inconsistente. Bien, ¿se entiende el concepto? Sí, sí, se entiende. Cuando usted dice extremo, ¿se refiere a típico o es extremo, es otra cosa? Atípico y extremo son Ah, sinónimos. eso, sí. Gracias. O sea, son valores que se encuentran en los límites. Los extremos y los atípicos, por decirlo de alguna manera. Que no están ubicados donde está la mayoría. ¿Sí? Pero están ahí y son perfectamente válidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, valores inconsistentes. Si estoy haciendo una encuesta a persona y una persona me dice que tiene 250 años. Ese valor es inconsistente. Todos sabemos que una persona no puede vivir 250 años. Si lo ingresó o ingresó un número de más, no sé, un 0, el 5, el 2, uno está de más, o tiene 50, o tiene 25, o tiene 20 años, ¿sí? 250 no existe. Bueno, ¿por qué es un problema el valor inconsistente? Porque si lo dejo me puede llevar a sacar conclusiones equivocadas. Por ejemplo, si estoy calculando la esperanza de vida y tengo en el dataset gente que dice que tiene 250 años, bueno, está creciendo la esperanza de vida. No, no está creciendo la esperanza de vida. Tenés valores que no son consistentes con el resto de los datos, ¿sí? Y que no son consistentes con lo que estás analizando. Por eso es trabajo detectar ese valor
Y ahora vamos a ver qué hacemos con ese valor, ¿sí? O en coordenadas de puntos son puntos que se encuentran fuera del territorio de análisis, como vimos recién el ejemplo de Avellaneda. Los valores que se encuentran en Quilmes, en Lanús o en Capital Federal son inconsistentes. También puede haber valores inconsistentes que sean distinto tipo al del conjunto de datos, y al de la variable. Y por otro lado, ejemplos de valores atípicos, por ejemplo, una persona que me dice que tiene 105 años. A mí me puede resultar raro, puedo querer chequearlo, pero es perfectamente viable que una persona tenga 105 años. O sea, puede suceder. Hay gente que vive más de 110 años. Entonces, es una respuesta que es rara, es un valor extremo, no es típico, no es común, pero es válido. ¿Bien? Otro ejemplo de valor atípico es, bueno, en las variables de coordenadas, como vimos recién, puntos que se encuentran aislados y alejados del resto, ¿sí? Pero dentro del territorio de análisis. Esos serían valores atípicos. O en el caso de que, por ejemplo, estemos estudiando ingresos, si hacemos una encuesta y le preguntamos al jugador de fútbol mejor pago del país, seguramente va a ser un valor extremo. Y eso no va a hacer que esa persona no sea un trabajador o que el valor que me está comentando no sea real, ¿sí? Porque es un empleado que tiene un salario de un club, pero que gana un montón de plata. No sé, yo supongo que será Cavani, Paredes, no sé quién será hoy en el fútbol argentino que mejor gana. No sé si alguno de River. Eh, pero si voy y le pregunto, seguramente el valor que me va a responder va a ser muy distinto al de cualquiera de nosotros que está en la Universidad Tecnológica Nacional. Bien, eso no hace que el valor no sea real o que no sea valioso. Ahora, en este caso, dependiendo del objetivo que yo tenga, puedo utilizar el valor o no. Hay algunos, incluso especialistas en el tema, que plantean que los valores atípicos hay que limpiarlos o cortarlos. Yo no soy de esa opinión, no automáticamente. En ciertos casos sí, en ciertos casos no. Por ejemplo, si yo lo que quiero medir es la evolución del salario medio del trabajador promedio en la Argentina, y el sueldo de Cavani no me va a servir para nada. Pero si yo quiero estudiar desigualdad social o desigualdad en el ingreso, o si quiero estudiar, estoy haciendo un análisis de mercado y quiero vender productos tanto para las mayorías como tengo productos de lujo que se dedican a una población muy reducida, y las características del que gana mucha plata me van a interesar tanto como las características del que no gana mucha plata, ¿sí? Entonces, los valores atípicos a veces pueden ser muy valiosos. No sé, esa persona de 105 años, probablemente sea muy interesante estudiar cómo hizo, qué costumbres tuvo, qué hizo que llegó a los 105 años, para la biología, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese valor atípico a veces puede ser muy útil, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista del conjunto. Otro ejemplo pueden ser enfermedades, no sé, enfermedades atípicas. El estudio de enfermedades atípicas a veces puede servir para conocer mejor cómo funciona el cuerpo humano. Y nos sirve para ese caso, para esa enfermedad que es una enfermedad muy rara, pero quizás estudiando esa enfermedad que es una enfermedad muy rara, puedo sacar conclusiones que me sirvan para otras enfermedades que son parecidas y son mucho más comunes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué el valor atípico a veces puede ser muy valioso incluso? Sí, sí, claro, Sí, claro. se entiende. Bueno, ¿qué hacemos a partir de acá entonces? ¿Cómo tratamos estos valores? Bueno, por un lado tenemos los valores atípicos, que no necesariamente deben ser excluidos ni modificados. Es más, les diría que nunca deben ser modificados, los valores atípicos. En ciertos casos pueden ser excluidos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que identificarlos, ¿sí? Tenemos tanto técnicas estadísticas como de aprendizaje automático, como les decía antes, para identificarlos. Y una vez que los identificamos, tenemos que ver qué está sucediendo en esos casos. Y dependiendo de lo que esté sucediendo en esos casos, si me es útil al análisis o no, los incluiré o no dentro del conjunto de datos, ¿sí? Ahora, los valores inconsistentes sí son un problema y sí deben corregirse o eliminarse. Yo no puedo trabajar y hacer análisis con valores inconsistentes, porque las conclusiones que estaría sacando de los datos estarían perdiendo muchísimo valor, ¿sí? Entonces, si tengo un dato inconsistente, tengo que aislarlo y tengo que ver qué hago, si lo puedo corregir de alguna manera, o en caso de que no pueda corregirlo, directamente lo excluyo. Bien, entonces vamos acá a la parte de valores inconsistentes o atípicos. Detección y tratamiento.
Y acá vamos a meter una introducción de lo que viene ahora, ¿sí? Supónganse que tenemos este data frame, donde tenemos 4 casos. Acá esto es más sencillo, ¿sí? Porque son inconsistentes porque están mal ingresados. Acá, ¿qué debería hacer yo? Detectarlo y cambiar el 20 en letra por un 20 en números. Acá con una conversión sencilla debería funcionar. Pero acá, supongamos acá en la ciudad, ¿sí? Acá incluso tengo una variable categórica, por lo que es incluso más compleja la cuestión. Dependiendo qué perspectiva teórica yo tenga o qué me interesa analizar, acá va a haber datos que pueden ser extremos o inconsistentes, ¿sí? Es el analista el que tiene que definir si un dato es extremo o inconsistente, observando lo que sucede con la variable, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso, yo tengo una variable ciudad que tiene 4 ciudades recontra distintas: Madrid, Lima, Buenos Aires y 3 de febrero. Si yo partiera del supuesto de que estoy analizando capitales del mundo, 3 de febrero sería un dato inconsistente. Yo acá no tengo ningún supuesto, por lo que debería ponerme a investigar de qué sería este dataset, en el caso hipotético de que lo utilizara. Ahora, Madrid también podría ser un valor inconsistente si yo todos los datos que tuviera fueran de ciudades de Sudamérica, ¿sí? En ese caso, Madrid sería inconsistente. Bien, entonces, como analista muchas veces me voy a tener que sentar a ver qué está pasando con la variable, a analizarla en profundidad y en base a eso tener algún criterio, investigar la cuestión para ver cómo resuelvo el problema, ¿sí? Una primera solución sería forzar la coerción, ¿sí? El casteo. Bueno, el 20 este me va a fallar si lo hago así a lo bruto, ¿sí? En general las respuestas a lo bruto en análisis de datos no son buenas. ¿Bien? Este me va a fallar y voy a tener un valor NA que voy a tener que hacer algo en la variable edad, ¿sí? Otro problema que puedo tener es, por ejemplo, acá, que tengo, no sé, valores cruzados. Acá alguien me contestó que vive en Bogotá, que el salario es 25 y la edad es 3.500. ¿Qué pasa acá? Están invertidos el salario y la edad, ¿sí? Podría ser una conclusión que podría sacar superficialmente. Entonces, invierto los valores y listo. Meto código, invierto los valores y se acabó. ¿Sí? Pero esto lo tengo que hacer manualmente. Claro, esa era mi duda, porque son 1 millón de casos, o sea, te deben saltar varios y Claro. se Si hacen son, con todos o directamente eliminar y ya está. si son 1 millón de casos, bueno, ahí tengo ventajas y puedo eliminar casos y no tendré tanto problema. Porque no voy a perder tanta información, si la información ya no es tan valiosa. Ahora, si el dataset que tengo es un dataset pequeño y me pongo a eliminar casos a lo bruto, me quedo sin información. ¿Qué formas tengo de detectar valores atípicos un poco más sofisticadas? Bueno, una primera forma de detectarlos es a nivel visual, ¿sí? El gráfico de cajas se utiliza mucho para detectar valores atípicos. Fíjense, yo acá tengo edades y tengo salarios. Tengo una persona acá que tiene 100 años, ¿sí? Yo hago el gráfico de cajas y el gráfico de cajas me va a dejar un punto acá lejos de la persona que tiene 100 años, si se fijan, ¿sí? Y acá lo que me muestra el gráfico de cajas, lo vamos a profundizar un poco más la clase que viene, acá está el rango intercuartílico, es decir, el 50% de mis datos deberían estar dentro de la caja. Y después los bigotes deberían incluir el rango intercuartílico por 1.5. Bien, este sería el límite del bigote, sería el rango intercuartílico por 1.5. Es decir, el tamaño de la caja multiplicado por 1.5. 1,5 veces el tamaño de la caja. Así se construye por defecto un gráfico de cajas que se utiliza para detectar outliers. ¿Qué es lo que estoy utilizando como criterio acá? Que si un valor está más de 1.5 veces alejado del tercer cuartil, bueno, estoy utilizando muchas medidas de posición, estos conceptos quédense tranquilos que los vamos a ir repitiendo. Bueno, ese valor lo puedo definir como un valor extremo, ¿sí? Y debería ver qué hago con él. Les insisto, esto lo vamos a volver a ver en 2 semanas, ¿sí? Yo hoy les di una primera definición, algunas medidas, lo que son las medidas más estadísticas también las vamos a ver la semana que viene, así que todo lo que vimos hoy
es una primera aproximación. Si se están mareando, les insisto que lo vamos a volver a repetir. ¿Bien? Ahora, tengo otras formas de detectarlo, que son con algunos cálculos estadísticos, ¿sí? Por ejemplo, utilizando el rango intercuartílico. Acá estoy utilizando nuevamente el rango intercuartílico. Estoy haciendo lo mismo que con el gráfico, pero acá lo estoy haciendo solo con código y números. Perdón, no, acá no, acá. Esto es lo mismo que hace el gráfico que vieron arriba. El cuartil 1, ¿qué es? Es el valor que separa el primer cuarto del dataset con el restante 75%. El cuartil 3, ¿qué es? Es el valor que separa, estando ordenado a la variable, el último cuarto del dataset con el primer 75%, ¿sí? Y el rango intercuartílico es el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Bien? No sé si me están siguiendo hasta acá, si quizás estoy yendo muy rápido, pero fíjense, yo tengo estos datos que están acá. A ver dónde están los datos. Esto de acá, no sé, edad y salario. El cuartil 1 sería el valor que me permite separar. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, sería 2.5 casos. No tengo 2.5 casos. Sería el valor que me permite separar el 25% más bajo. Sería el cuartil 1. Que en este caso sería, no sé, 31,5 creo que es. ¿Sí? El cuartil 3 sería aquel valor que me permite separar el 25% más alto de mis valores. ¿Sí? O sea que a partir de ese valor, todo lo que se encuentra arriba está en el 25% más alto. ¿Bien? Son medidas de posición, se llaman. Las vamos a ver la semana que viene. ¿Bien? Y tenemos otras técnicas como puede ser algunas de transformación de datos. Una de ellas es el Z-score. ¿Qué mide el Z-score? ¿Ustedes se acuerdan del desvío estándar y la media? ¿Qué es el desvío estándar y la media en estadística? Creería que sí. Bueno. La media es fácil. Sí, es el promedio aritmético. Bien. El desvío estándar es cuál es el promedio de la distancia que tienen todos los valores con respecto a la media. O sea, el promedio de la diferencia de todos los valores con respecto a la media, porque obviamente nosotros acá, por ejemplo, tenemos 46.9, que es la media de la edad. Ahora, el 25 se encuentra a 21.9 del 46.9. Entonces, si yo calculo la media de todos los casos, de la diferencia, de esa diferencia de la resta, eso debería ser el desvío estándar. O mejor dicho, en otros términos, porque así como se los estoy planteando tiene un problema desde el punto de vista matemático, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Se acuerdan que era la varianza? Repasen un poquito eso si no se lo acuerdan, ¿sí? Media y varianza. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Que la varianza es la diferencia al cuadrado. ¿Qué utilidad tiene la varianza? Que como elevo al cuadrado estoy trabajando solo con valores positivos. Si yo trabajo con valores negativos y positivos, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, estaría restando 46, le estaría restando 25 y le estaría restando 100. Uno sería positivo, otro sería negativo, se anularían entre sí. Si yo los tomo con el signo con el cual vienen, ¿sí? Entonces la varianza se suele utilizar porque al elevar al cuadrado, una de las ventajas que tiene es que elimina el problema del signo. ¿Bien? Bueno, utilizando el desvío estándar, yo puedo calcular cuántos desvíos estándar se aleja, o cuántos desvíos estándares, mejor dicho, se aleja un valor de la media de la variable. Y si se aleja más de 2 desvíos estándar, yo puedo definir que es un valor atípico. ¿Sí? Y si se aleja mucho y yo me doy cuenta que hay un problema, incluso puedo definir que es un valor inconsistente. ¿Sí? Pero soy yo, es el analista el que tiene que definir si el valor es atípico o inconsistente. Otras transformaciones que les pueden servir son la transformación logarítmica o la transformación min-max. La logarítmica se suele utilizar mucho cuando se quiere normalizar variables, es decir, llevar una variable a la distribución normal, ¿sí? Mientras que min-max
Supongamos que nosotros tenemos 2 docentes en una materia y queremos comparar las notas que ponen esos 2 docentes. O el rendimiento de los alumnos, mejor dicho. En programación 1 tenemos 2 docentes. Uno solo pone notas entre 6 y 8. El otro solo pone notas entre 8 y 9. Y quizás el alumno que se sacó un 8 con el docente que es más exigente rindió tan bien como el alumno que se sacó un 10 con el profesor que es menos exigente. Entonces, si yo quiero estandarizar eso y comparar esos 2 docentes, pero tomando en cuenta la diferencia en las distribuciones, podría hacer transformación min-max. ¿Qué hace la transformación min-max? Por ejemplo, si alguien se sacó un 9 con el profesor más exigente, le resto 8. Me queda 1 y lo divido por el rango que tengo entre el mínimo y el máximo, es decir, 2. 1 dividido 2 me va a dar 0.5. Y el que se sacó 7 con el profesor que es más exigente, hago lo mismo. Lo resto por el mínimo de notas que pone ese profesor, que en este caso sería 6. 7 menos 6 me queda 1. Y lo divido por el rango. ¿Cuál es el rango? 8 menos 6, porque pone todas notas entre 6 y 8. Entonces, el que se sacó 7 con el profesor exigente va a valer lo mismo para mí que el que se sacó 9 con el profesor menos exigente, ¿sí? En ese tipo de casos es que se suele utilizar el escalado mínimo máximo, ¿sí? Por eso acá tengo una segunda PPT que es la de transformación de datos. Acá Chamba, Dano y Rey nos dicen que para optimizar el análisis de la información podemos utilizar transformaciones de los datos, que pueden ser tanto por filas, por columnas, por individuos o por variables, ¿sí? ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de transformaciones? Cuando querramos comparar magnitudes, como les acabo de mostrar, o cuando queremos modificar escalas, ¿sí? Bueno, teníamos 2 escalas distintas. Un docente tenía una escala de 6 a 8 y otro tenía de 8 a 10. Bueno, ¿cómo comparo con min-max? ¿Sí? O satisfacer propiedades estadísticas. Por ejemplo, tengo algoritmos que me funcionan mejor con distribuciones normales. Entonces, trato a través de la transformación logarítmica de normalizar la distribución de la variable o incluso podría tratar de acercarlo utilizando la transformación a la distribución normal utilizando media y desvío estándar, ¿sí? Tengo algunas transformaciones. Cuando hablo de transformaciones de variables, en general me voy a estar refiriendo más a la cuestión estadística, pero sepan que también hay algunas que son más, no sé, transformo una variable de tipo cuantitativa a una ordinal. Entonces la edad, la variable edad la transformo a las categorías joven, adulto o anciano, ¿sí? Entonces, si tiene menos de 18 años, digo que es joven, si tiene entre 18 y 65, digo que es adulto, y si tiene más de 65, digo que es anciano. ¿Bien? También puedo hacerlo con ordinales o categóricas a cuantitativas, que eso se hace mucho ahora en lo que es inteligencia artificial o trabajo, por ejemplo, en lo que es análisis de sentimientos. En lo que es opinión pública hoy se analiza mucho lo que es Twitter. Bien, se entra a Twitter y se observa si los tweets de las personas son positivos o negativos. ¿Cómo se hace eso? Poniéndole una puntuación a las palabras, por ejemplo. No sé, si alguien utiliza un insulto, le pongo una puntuación muy negativa. Y a partir de ahí puedo sacar conclusiones de si el humor social está mejor o está peor que en otro momento, según lo que veo en Twitter. Eso se hace mucho, ¿sí? No sé, si un candidato cae bien. Yo entro al candidato y veo si los comentarios que tiene son positivos o son negativos también. Y así elaboro algún tipo de coeficiente y en base a ese coeficiente calculo si hay una perspectiva positiva o negativa de ese candidato y cómo va variando la percepción de ese candidato en las redes sociales, ¿sí? Eso se hace trabajando, transformando variables categóricas o puntualmente texto, que es, no sé si no sería correcto definirlo ni siquiera como una variable categórica, es una forma de información que es un dato no estructurado, pero con variables categóricas también lo podríamos hacer. No sé, agarro la descripción de las propiedades y las puntúo según la descripción, ¿sí? Y en vez de trabajar con la descripción, trabajo con el puntaje que le otorgué a la descripción. Esto puedo hacerlo arbitrariamente o mediante algoritmos. Bien. Otra transformación muy común que ustedes ya conocerán, por ejemplo, es pasar de string a datetime, ¿sí?
Y bueno, esta es una última transformación que puede ser un ejemplo, donde acá tenemos una fórmula para transformar por individuos según si se encuentra por encima o por debajo del promedio, ¿sí? Esto en el caso de que me interese la información por individuo y no por columna. Bien, hasta acá sería el contenido de la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta, si hay dudas. No, capaz esto último de transformación, o sea, ¿en qué sentido lo vamos a aplicar nosotros? Bueno, es una buena pregunta de parcial. ¿Cuándo aplicarían un Z-score, por ejemplo? Si ustedes ahora agarran el ejercicio de la clase de hoy, yo les pido que busquen valores atípicos. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las herramientas que yo use acá para detectar valores atípicos. Y podría ser una pregunta de parcial: ¿cuándo se utiliza el Z-score? ¿Sí? ¿Y de qué forma se utiliza? Ustedes podrían usarlo si quieren detectar valores atípicos en el ingreso de las personas del dataset con el cual están trabajando. En este caso, el dataset de la encuesta permanente de hogares. Si quieren detectar valores altos por algún motivo, bueno, pueden utilizar estas herramientas. Ok, o sea, el tema de lo que son las fórmulas y eso tampoco nos lo vamos a tener que saber porque directamente lo hace con el código, ¿no? Sí, igualmente está ahí el código si quieren ver el código de las fórmulas, pero hay Ah, ok, perfecto. librerías. Pero hay librerías como las que le acabo de mostrar de Stats que les permiten ahorrarse esa cuestión, ¿sí? Bueno, como les dije, están subidos los ejercicios de cada clase están dentro de la unidad. En este caso, los ejercicios de la clase 3 están dentro de la unidad 3, que es en la que estamos ahora. Data Cleaning, ejercicios clase 3. La idea es que para la semana que viene vayan avanzando con esto. Les insisto que quien logre avanzar con esto va a llegar mucho mejor al parcial que quien no lo haga, ¿sí? Porque toda esta ejercitación les va a servir para fijar conceptos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Por mi parte no, profe.